de que los planteamientos que se hacen sobre la mitología, no solo sobre la mitología griega, en términos generales sobre lo que son los mitos, nos llevan a una comprensión de un modo de pensamiento determinado, de un modo de conocimiento también concreto. No todos están de acuerdo, por supuesto. Hay autores que piensan que cuando hablamos de mitos hablamos de un tipo de discurso, o sea, de un logos determinado que es mitos, ¿verdad? Frente a otro logos que es logos. Y por lo tanto, si mantenemos esa jerarquización, por supuesto, pues estaremos hablando de discursos, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos hablando de modos de pensar, de modos de conocer particulares que tienen sus características propias, su lenguaje propio, su manejo simbólico, etcétera, etcétera. Y que además conforman, para poner una imagen que sea entendible, conforman una suerte de magma, ¿verdad? Más o menos indiferenciado, del cual parte pues prácticamente todo el conocimiento visto desde el punto de vista disciplinario, es decir, la literatura, la filosofía, la historia, absolutamente todo. En el momento en que ese magma rezuma y sale, ¿verdad?, por un volcán y se convierte en lava. La lava no es lo mismo que el magma, ¿verdad? Es diferente, pero surge de ahí. Entonces, este viene a ser un poco el trasfondo a partir del cual pues historizar, a partir del cual filosofar, ¿no? A partir del cual pues establecer mecanismos de interpretación distintos, perfectamente válidos, ¿verdad? Pero no necesariamente capaces de invalidar este otro, ¿no? Y que permiten efectivamente conocimiento de una manera de ver las cosas, de interpretar las cosas que ha quedado un tanto en desuso, porque bueno, se impuso un modo de pensamiento diferente. No que sea malo, por supuesto que no lo es, pero indudablemente es un modo de pensar, no solo, de varios otros. Eso de desuso me suena duro, ¿no? Porque fíjate cómo en la actualidad estamos analizando eso y nos está sirviendo para hacer una reinterpretación de lo que sucedió. Entonces, más que linealidad, yo lo veo más bien como una forma de espiral de nuestro pensamiento y de nuestra evolución en lo que son los sentidos que le hemos atribuido a las diferentes realidades que nos hemos construido para comprender nuestras propias interioridades como seres humanos. O sea, hemos ido profundizando a través de nuestro pensamiento y dándole ese sentido a lo largo de la historia a todas estas realidades que han formado parte. Pero en ningún momento podría yo decir que es desuso, porque fíjate cómo eso nos está ayudando a iluminar el momento actual. Claro, es más, fíjate, yo le comentaba a Óscar ayer, el poder pedagógico, educativo de los mitos griegos hoy, contados a niños, contados a jóvenes, ¿no? Hay un libro que yo voy a recomendar de un autor francés que se llama Luc Ferry, que fue ministro de Cultura, no me acuerdo qué gobierno francés, que escribió un texto que se llama La sabiduría de los mitos griegos. Y lo contempla en función de la capacidad de esos mitos de ser enseñados, de ser leídos, de ser incluso interpretados con los jóvenes y con los niños pequeños. Incluso, no solo eso, sino también los cuentos de hadas. Yo participé hace como 2 meses en la UPEL, en Caracas, en una defensa de una tesis de especialización de una joven, brillante joven, que trabajó los cuentos de hadas como un mecanismo de lectura lúdica para los niños y como un mecanismo, por tanto, de completar con el elemento técnico de la lectura, el silabario y todo eso, el tipo de lectura comprensiva de los muchachos. Y demostró que efectivamente cuentos de hadas, los cuentos de hadas no son cuentos, digamos, que están exentos de particularidades groseras y duras y tal, ¿no? Recordemos Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿verdad? Los abandonan ahí a su muerte, ¿no? O sea, eso un niño no escucha y no se impresiona en el sentido de que se vaya a traumatizar por eso, sino que le sirve para entender cómo es la vida, ¿no? Eso es muy vital. Y yo soy partícipe de eso, de que todavía hoy la mitología nos sirve de comprensión
de muchos de nuestros elementos internos propios de nuestra propia espiritualidad, nuestra manera de enfocar la vida, ¿no? Y bueno, pues muchos autores, como estaba mencionando, pues la utilizan justamente como se utilizaba en su momento la ética homélica, es decir, como un mecanismo de acercamiento de las realidades, ¿no? Para ser enseñadas en un determinado momento, ¿no? Pero que han detenido los tiempos, lo cual no está siendo interesante. Yo lo veo como parte de esa construcción de nuestra identidad y de nuestra condición humana, pues. Muy particularmente en el caso de los griegos veo que la figura central es el héroe, porque el héroe representa como transgresor hacia una civilización distinta, primero el arraigo de lo que decía el compañero, o sea, el mostrarle a los hombres que aun cuando podían transgredir ciertas cosas que estaban, o cierta postura que ellos mostraban que estaba más allá del bien y del mal, como decía Nietzsche, ¿verdad? Ellos seguían siendo mortales. Y yo creo que ellos ayudaron a esa construcción de la condición humana. Por otra parte, ese discurso está presente en los hebreos. ¿Cómo yo aprendo que lo que le duele a él me duele a mí? A través de la ley del talión, a través de, en los hindúes, lo que llaman el karma. Y así, nosotros hemos llegado hasta donde estamos ahorita. Es parte de esa construcción del concepto de hombre, de condición humana. Así lo veo yo. No, sí, bien, bien. Yo creo que hay que revitalizar. Lo digo en el sentido de que desde la Ilustración pues, se ha venido un poco, en todos esos procesos de secularización y tal, pues se ha venido dejando un poquito de lado este tipo de maneras de afrontar las perspectivas de las cosas, y ya desde hace cierto tiempo, desde luego, desde los filósofos de la sospecha y de los filósofos del espíritu y todo esto, se ha recuperado enormemente, y con las nuevas hermenéuticas de distintos tipos, filosófica, bíblica, simbólica, etcétera, bueno, se ha vuelto a descubrir enormemente, ¿no? Desde Heidegger y después desde Gadamer y de ahí en adelante, pues bueno, creo que es imparable porque es una necesidad, además, ¿no? Claro. De volver a encantar, un poco las palabras de Oscar, de volver a encantar a la gente, porque necesitamos el encantamiento. Necesitamos vivir un poco de la imaginación, ¿no? Sí. Eso es útil y necesario para ser humano. Doctor, disculpe un momentico, usted tocó el tema del tártaro y yo tenía unas anotaciones acá, y ahí hay algo que es bien singular, porque va a conectar directamente a la mitología griega, que es el tema específico que estamos hablando, incluso con la literatura neotestamentaria, porque incluso hay elementos de la mitología griega que desde muy temprano el cristianismo se cuelan en los escritos paulinos y apostólicos. Entonces llama muchísimo la atención ese imaginario de esos dioses que pierden el poder, digamos, político cósmico y son suplantados por los olímpicos, pero entonces hay una referencia exactamente igual en una de las epístolas de Pedro que dice que hay unas entidades que están atrapadas en el tártaro, y en el original griego usa la misma. Entonces se habla del Hades, se habla del tártaro, se habla una serie de elementos no muy a grandes rasgos, pero sí bien puntuales, que llama poderosamente la atención. ¿Cómo pudiéramos nosotros, a partir de una discusión como esta, darle algún enfoque, alguna manera de entender por qué está ocurriendo eso en un fenómeno de una religión que está apareciendo nueva y viene de unas raíces judías que no tienen nada que ver con los griegos? Eso es interesante. Bueno, no tiene nada que ver en principio, pero pareciera. Claro, en cualquier caso, recuerden que hay todo un proceso en algunas de las corrientes de hereditación muy evidentes, y donde, bueno, pues se toman algunos de esos presupuestos que el cristianismo antiguo pues va a, digamos, someter, va a utilizar, en el buen sentido del término. Eso pasa en todas las religiones en realidad, porque, digamos, les va a servir un poco como mecanismos de explicación, de comprensión, y eso en el caso, además, de Pablo,
Un ejemplo muy claro, teniendo en cuenta los viajes y todo esto, es más que evidente que una parte importante de la predicación es en territorios limitados, ¿no? En territorios absolutamente limitados, por lo tanto, donde el fundamento era la cultura griega. ¿Alguna cosa más? Sí, a ver. Me gustaría también complementar lo que habló el compañero allá con respecto a ciertas diferencias que hay entre las divinidades que no poseen una genealogía y las que sí. Por ejemplo, las divinidades griegas tienen a grandes rasgos diferencias con las divinidades egipcias, y es el simple hecho de su representación iconográfica. Las divinidades egipcias, por su parte, mantienen elementos animalizados. Podemos verlo con Osiris, con el mismo Ra, en tanto y en cuanto las divinidades griegas no, están antropomorfizadas, y eso también nos va a dar una diferencia a la hora de la acción comunicante, porque las divinidades egipcias poseen una testa de animal y por tanto no pueden articular palabras como lo hacen los seres humanos, y en cuanto a las divinidades griegas sí lo hay. Entonces hay por parte de las divinidades griegas una cierta acción comunicante que a su vez es informativa y que no poseen o carecen las divinidades egipcias. Fíjate, la presencia del rasgo animal en las divinidades egipcias es un rasgo de divinidad, de profunda divinidad, lo cual no deja de ser interesante en el sentido de que la profunda antropomorfización iconográfica e icónica de los dioses griegos los han humanizado quizá en exceso, mientras que los dioses egipcios, sin llegar a ser dioses profundamente trascendentes, sin embargo tienen una presencia iconográfica que está diluida en un marco semi-antropomórfico, pero también con referencia a distintos animales que, por otra parte, por supuesto, forman parte del contexto geográfico propio del tipo. Es decir, encuentras un chacal, encuentras un ibis, encuentras un cocodrilo, encuentras Hapi, es decir, el Nilo, y por lo tanto el hipopótamo, el escarabajo, ¿no? Vinculado con los solares, además con un proceso de analogía muy interesante, etcétera, etcétera. Esos son elementos de divinización, ¿no? Elementos propios de lo divino. Recuerda también que en muchas mitologías lo divino, lo humano y lo animal forman parte de un todo, y los animales hablan, y los animales participan, después pierden el habla, nosotros perdemos algo más importante que el habla, que es el comportamiento, que es la actitud, que es nuestros principios de divinidad. Es decir, pecamos, o si lo queréis ver de otra manera, pues nos desnaturalizamos, caemos, digamos, en la intemperancia, en la desmesura, en la soberbia, etc. Bueno, primero un poco sobre el punto que acaban de conversar, sobre todo que tiene que ver con la divinización del doce, que allí porque se genera ese amor hacia esos animales, sobre todo después de las comunidades de vecindad, que se organizan en gnomos, y los gnomos tienen ese nombre de esos animales específicamente relacionados a esa divinización regional. Y lo otro es un tema que es importante esclarecer hoy, tiene que ver desde el punto de vista pedagógico, la proyección que se le da a los dioses, que nos llama a rescatarlo cuando habla de la pedagogía. Nosotros tenemos allí en Grecia una pedagogía arcaica que se basa en la mímesis para poder llegar a la aretea, a la tecné. Todo esto nos genera la calografía, que es muy, muy importante. ¿Cómo se vería ella afectada allí cuando pasamos de hacer mímesis a estos valores aristocráticos? Y en ese momento aparece la paideia de Hesiodo por su obra Los Trabajos y los Días, que sabemos que está totalmente encontrada y antagónica a los valores homéricos de la paideia anterior, y que esta misma hace vida dentro de esa paideia arcaica griega. ¿Cómo se trastoca ese punto de vista teológico? Bueno, fíjate que el aporte que establece un Hesiodo rompe de alguna manera con la tradición épica homérica, dándole una suerte de estableciendo una suerte de puesta en escena mucho más pragmática en una sociedad que deja de ser o deja de fundamentarse en un marco aristocrático y honorífico para ser mucho más real, más física, la del mundo campesino, la del mundo además que va a dar comienzo, eso se llama la edad oscura en Grecia, ¿no? Que ya no es tan oscura, de hecho,
como aparenta. Además me parece un nombre bastante poco, digamos, útil, ¿no? Entonces es un paso, no podríamos señalar si un paso adelante o un paso hacia atrás, es un paso, otro paso, ¿no? Tú acabas de mencionar Tecné, por ejemplo, es un término, como seguramente sabes, que puede tener dos acepciones. Y aquí hay que rescatar las dos. La una, que sería la de la técnica, la de la tecnificación, pero también la de la estética, es decir, la del arte, porque también lo es, ¿no? Entonces, el hecho de vincular ese elemento estético, artístico, creativo, con el físico, el técnico, el operativo desde el punto de vista del funcionamiento de una sociedad, creo que es lo necesario aquí. No aquí en este, digamos, en este foro, ¿no? Sino lo necesario, yo creo que en el enfoque global que podamos hacer de un mundo de la antigüedad como este, ¿no? Y el hecho de tener que estar hablando de esto ahora es un indicio de por qué se dejó de hablar de esto, es decir, de por qué en un momento determinado pues se optó por una manera de oficializar y caracterizar un logos concreto, ¿no? Que es el que resume de una manera concreta a Platón y después asume a Aristóteles, y a partir de ahí el resto del pensamiento científico, ¿no? Después a comentaros después, pero ya lo adelanto un poco, cómo han empezado a ponerse en tela de juicio no tanto la importancia de ese modo de organizar el pensamiento, que por supuesto es un modo de organizar el pensamiento válido, sino de recuperar otros modos que estaban presentes en autores presocráticos, por ejemplo, otro más término, Paso, ¿no? Tipo Empédocles o tipo Heráclito o Parménides en particular, y recuperar, por lo tanto, pues todo eso que subyace a la formación de el pensamiento científico. Hay un autor que se llama Richard Harnas, un autor estadounidense, que tiene un libro que se llama La pasión de la mente occidental. Un texto donde lo que hace justamente es recuperar todo ese trasfondo mítico, simbólico y religioso que subyace al pensar occidental, desde el mundo griego, desde la filosofía griega hasta el siglo XIX, nada menos, ¿verdad? Y lo mismo hacen autores desde la óptica filosófica como Kingsley, que tiene un título, un libro que se llama Magia, Religión y Filosofía, centrado sobre Empédocles, y otro sobre Parménides, Los oscuros lugares del saber. Los oscuros lugares del saber, que es magnífico, exactamente. Y autores como Harcourt, con un título que se llama El fuego secreto de los filósofos, de África, el fuego secreto del que beben los filósofos, ¿sí? Que justamente lo que hace es, pues eso, ampliar el horizonte, no negar el que tenemos, eso no sería razonable ni tendría ninguna validez, pero sí ampliar el horizonte como el que pretende hacer, pues, un autor francés, que a lo mejor conocéis, se llama Michel Onfray, un conjunto de textos, ¿no?, que se llaman Contrahistoria de la Filosofía. El primero se llama La sabiduría de la antigüedad, que yo recomiendo vivamente, y que apela un poco a hacer de la filosofía algo verdaderamente lúdico, y no tan serio, ni tan pesado y tal, sino recuperar un poco, pues, ciertos valores del epicureísmo, recuperar un poco autores, ¿no?, que viven y trascienden, o sea, que se manejan como Empédocles, como un dramaturgo, como un mago en realidad, ¿no? Y además como un filósofo, ¿no? Entonces todo eso es recuperable, perfectamente recuperable en el sentido de que forma parte de nuestro bagaje cultural, porque a fin de cuentas no dejamos de ser griegos y romanos, en el sentido, digamos, de pensamiento, ¿verdad? No lo podemos negar. Pero esa es una forma, o sea, una parte de nuestro bagaje que es perfectamente recuperable, más allá de que haya pocos textos, de que sean fragmentarios, lo que queráis, ¿no? Pero en cualquier caso recuperable. Y estos autores que acabo de mencionar, pues se han abocado a llevar a cabo esa labor de manera muy notable, muy clara y muy bien documentada, además sobre los mismos textos o sobre los mismos fragmentitos,
o sobre los mismos autores que los recopilan, caso de Platón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin. Profesor, una vez hablando sobre la mitología griega, no habla sobre los dioses, sobre los héroes, también sobre los monstruos. Ajá. Pues en filosofía, como estamos diciendo en filosofía, hemos escuchado mucho, sobre todo en los griegos, en los griegos, hablar sobre la musa. Entonces yo quisiera saber dónde podemos ubicarla en esta escala. Así que ¿qué significa tener la musa para los filósofos? Buena pregunta. Yo creo que la musa tiene una significativa importancia para cualquiera, sea filósofo o no, para cualquier tipo de escritor. Piensa, por ejemplo, todavía en esa expresión de no tiene la musa, ¿no? Y por lo tanto no escribe nada, porque no tiene la inspiración. La inspiración es difícil de catalogar desde un marco racional, por supuesto. Es decir, ¿qué es la inspiración? ¿O qué es lo que te marca un proceso intuitivo o evocativo? ¿Verdad? Pero en cualquier caso, la presencia de esa musa que desde una óptica griega se personifica, y se personifica en distintas artes, además, como bien sabes, ¿no? Lo hace en función de que eso es esa esencia que hace que en un momento determinado pues brille la poesía, o salga la poesía, brote la historia, o brote cualquier otra arte. ¿Me explico? Eso es un concepto profundamente filosófico, es decir, la esencia lo voy a poner en términos de las Upanishads, de los Upanishads brahmánicos, ¿no? La esencia de una semilla es la que hace que germine la semilla y la semilla se convierta en árbol, pero la semilla no es un árbol. Y si abres la semilla no ves la esencia, ¿verdad? Pero esa esencia es la que hace crecer la semilla, no es el agua y el sol, eso también, eso ayuda a que germine, pero hay algo dentro de la semilla que es lo que permite que la semilla germine, ayudarla con el agua y el sol y el cuidado, etc. Y que acabe convirtiendo la semilla en un árbol, ¿no? Eso sería, en efectos, un poco los elementos esenciales de la musa, o de las musas, ¿no? Después volveremos sobre ello con las personificaciones, si quieren lo volvemos a retomar. Disculpe, profesor, una preguntita que le quiero hacer. Los dioses son capaces, estamos diciendo que los dioses son entidades finitas y concretas. Incluso pueden ser confrontadas. En el caso de Odiseo, que se confronta a los dioses. Los dioses son capaces de narrar la verdad. Lo digo porque yo quisiera utelegue, utecripti, alase maile. No dice, ni oculta, solo da signos o señales. Así como Heráclito describe al oráculo que vaticina el tema. O sea, al no existir una verdad, digamos, absoluta, como, digamos, en el libro Cipriano o X, eso es lo que permite, digamos, el surgimiento de ese pensamiento, digamos, libre, no tener ese techo pues, que limita el pensamiento, y es lo que permite el surgimiento de esa cultura griega e incluso de la filosofía. Fíjate, te lo pongo en estos términos. La palabra de lo divino, a través de el oráculo, por ejemplo, o la participación de lo divino a través de lo enigmático, presupone dos mecanismos abiertos de posibilidades, ¿no? Que puedes, digamos, interiorizar a partir de tomar en consideración una de esas posibilidades en función de los intereses que busques en ella. Es decir, no hay una verdad explícita, hay muchas posibilidades de verdad en esa palabra. Ninguna de ellas es una posibilidad carente, neutra, sino que, y es lo bueno del oráculo, el oráculo no te va a dar una respuesta, el oráculo te va a dar una posibilidad o un conjunto de posibilidades que tú vas a leer de una manera o de la otra, como ya tenemos ejemplos al respecto de cómo lee el oráculo Darío, por ejemplo, y lo que le pasa. Entonces, en función de la lectura que se le dé a eso, es la verdad que vas a obtener y la verdad con la que vas a trabajar, es decir, la verdad con la que vas, digamos, los fundamentos a partir de los cuales vas a establecer tus interpretaciones. Y el enigma, en el fondo, no deja de ser un reto, es decir, un reto de conocimiento profundo. Recuerda que alcanzar el conocimiento profundo, la sabiduría profunda quema, y por lo tanto, en realidad, implicaría la imposibilidad humana de conseguirlo, ¿no? El enigma te plantea posibilidades, una serie de posibilidades en las que tú tienes que buscar cuales son, después un reto, cuáles son aquellas que
te permiten establecer una serie de principios a partir de los cuales, bueno, tú vas a interpretar algo, ¿no? Trabajar con enigmas, en realidad, es complicado. ¿Por qué? Porque te ofrece una enorme cantidad de posibilidades que te va a generar cierta angustia en el momento en que no seas capaz de establecer cuál va a ser el principio que te interesa de lo enigmático, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo un poco sacado de contexto, pero que puede ser útil, ¿no? Vosotros seguramente conocéis la serie Doctor House, ¿no? Que tuvo mucho éxito, ¿sí? Pues durante varias temporadas. Bueno, hay algunos episodios en los cuales el personaje de Doctor House, pues busca de manera clara y evidente aquellos casos clínicos que le parezcan absolutamente retadores. Teniendo en cuenta que él ejerce el papel como un médico absoluto y completamente racionalista y donde no deja ninguna capacidad, ninguna otra posibilidad, no deja de ser llamativo que no escoja aquello que es factible y que ya conoce o puede conocer con cierta facilidad el diagnóstico. No, pues no, se va por el que más complejo le parece. ¿Y por qué? Porque necesita el reto, necesita el enigma, necesita el buscar la verdad. Vamos a ponértelo así. Aunque esa verdad no alcance o le sea complicado alcanzarla o no llega a la verdad total, ¿no? Siguiendo con ese caso, ya termino. Con esto quiero decir. Hay un episodio en el cual hay un enfermo tailandés, creo que es, o birmano, no recuerdo, que supuestamente está enfermo por un espíritu que lo posee, ¿no? Un espíritu Mon, y al final del episodio, bueno, no llegan al diagnóstico. Entonces la madre del chico le solicita al hospital si puede hacer una suerte de exorcismo, ¿no? De acto ritual y tal, característico de esa cultura. Entonces, bueno, el cada medicina le dice que sí, mientras no toque al paciente y todo esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues el mismo ritual que ellos hacen no es disímil al ritual que hace el médico en medicina alopática cuando trata al enfermo. Total, que lo hace y los médicos ya no saben qué darle, porque no saben qué tiene, y le dan pastillas de no sé qué cosa que no aspiran a que eso lo cure, bajo ningún concepto, ¿verdad? Pero lo toman como una posibilidad última. Bueno, resulta es que se lo dan y se hace el exorcismo y el muchacho se cura. Entonces se preguntan a los médicos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Lo curó la pastilla, que era muy improbable, o lo curó el exorcismo, que también era muy improbable desde esa hora? Bueno, no se sabe ni lo pueden saber, pero el asunto es que se curó. Y el efecto pudo haber sido cualquiera de los dos, o a lo mejor ninguno. Un placebo. Un placebo, exactamente. Entonces, en ese mundo de verdades es en el que se plasma ese mundo enigmático, ese mundo oracular, ¿no? Lo que incide, por lo tanto, que verdades hay muchas. A veces hay demasiadas verdades, en el sentido de que es difícil consensuar las verdades. Uno de los más grandes mitos modernos es la democracia, en el sentido de las verdades de la democracia. En una democracia hay muchas verdades, afortunadamente. Lo importante es conseguir consensos en esas verdades que permitan el funcionamiento de la democracia, ¿no? No la imposición de una verdad o de dos o de tres sobre las demás. Bueno, por ahí nos podríamos ir, ¿no? Vamos a hacer un breve receso ahora para el también. Bueno, gracias a doctor, de verdad que